Bueno, vamos a continuar y voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Gálatas en el capítulo 5 desde el versículo 13 y dice: libertad y caridad. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos unos a otros por amor, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad, no vayáis a destruiros mutuamente. Os digo esto: proceded según el Espíritu, y no deis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí tan opuestos que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos por el Espíritu, sigamos también el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Pues yo quisiera compartirles esta última reflexión sobre el consuelo de la obediencia, que es la paz que nos da la obediencia. Desen cuenta de algo. Por ejemplo, esta comunidad que nos recibe aquí en este templo tan lindo, es una comunidad que está en obediencia con la iglesia, porque tiene su bendición, tiene su aprobación, tiene su apoyo. Entonces uno viene acá y sabe que está caminando con la bendición de la iglesia, que no es una rueda suelta que anda improvisando cosas suelta, sin tener cuidado con la obediencia. Eso da paz y eso consuela, porque uno sabe que está caminando con lo que Dios quiere y no con lo que uno quiere. Mucha gente que yo me encuentro dentro de la iglesia me pregunta: ay, mire, yo quisiera ser también un misionero o un predicador y viajar como usted viaja. Y yo les digo: miren, hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que nadie se puede inventar una misión. Las misiones, cuando se llaman misiones de la iglesia, son enviadas en la voluntad de Dios. Uno no puede inventarse una misión, eso no existe. Eso se lo inventan las sectas. Esos son los que cogen la Biblia y se inventan una iglesia. Por eso hay tantas, ¿no? Usted encuentra toda clase de galpones y bodegas por ahí con un nombre bíblico y ya tienen iglesia. Y estos no creen en nadie, sino en el diezmo y ahí en lo que están predicando, que es lo que se les viene a gana, ¿no?
Pero nosotros que somos la iglesia del Señor y tenemos orden jerárquico y estamos en obediencia, ustedes pertenecen a una diócesis o una arquidiócesis, y de pronto el pastor cabeza de la diócesis o de la arquidiócesis de pronto no es el santo que ustedes esperan, porque en la iglesia hay toda clase de personas. A veces nos encontramos, como me pasó en Colombia ahora antes de las elecciones en Colombia, habían obispos que eran comunistas, obispos de ideologías de izquierda, cosas totalmente absurdas, porque uno no esperaría eso de un católico. Pero esos obispos están ahí, han sido nombrados y uno le toca respetar esas cosas y pedirle a Dios por ellos. Pero yo por eso no me pongo a romperme los vestidos y echar tierra y soplar viento pues de rabia porque ese obispo es comunista. No, pues no puedo hacer nada, ellos sabrán, tenemos que orar y pedirle al Señor para que esas personas se conviertan. Pero yo no voy a perder mi fe, ni me voy a convertir en un católico desobediente y me voy a volver evangélico porque el obispo de la diócesis es comunista, ¿no? Porque eso es precisamente lo que el diablo quiere, sacarme de la casa escandalizándome con mi familia. Y resulta que lo que Dios quiere es que yo me quede en la casa para que mi familia se convierta. ¿Qué tal que todos los soldados huyan y corran escandalizados de miedo de lo que está haciendo el capitán? Uno no puede hacer eso. Precisamente el consuelo de la obediencia es que uno es capaz de perdonar, que uno puede tener compasión, tolerancia, paciencia y sobre todo caridad. Eso es lo más importante. Con esto no quiero decir que nosotros nos vamos a hacer los locos cuando vemos cosas malas y no vamos a denunciarlas. Claro que sí. Yo, por ejemplo, me he enfrentado a mucho clero en la iglesia que son homosexuales o son ladrones o son herejes o son comunistas, y yo les he hablado personalmente o les he escrito y les digo: yo no estoy de acuerdo con que usted sea un clero comunista o homosexual o ladrón o lo que sea, y yo pongo mi causa porque yo no quiero aparecer ante el Señor y cargar con los pecados de ese después de que yo supe quién era y no hice nada. Tampoco, pero tampoco me voy a poner a publicarlo en los periódicos y en las redes sociales y hacer un escándalo de mi propia iglesia, denunciando a un miembro de la iglesia y sacando los trapos sucios al aire de la propia casa, de la propia familia, como hacen tantos. Ustedes han visto, nosotros en Colombia, por ejemplo, tenemos un canal que inició siendo católico y ya no lo es, porque están todos excomulgados, que se llama Teleamiga, y son perseguidores del Santo Padre. Eran amigos míos antes, hoy no les toco la ropa ni con una vara de 20 metros, ¿no? Y se dedicaron a denunciar públicamente cosas de la iglesia que no les gustan, personas que no les gustan, clero que no les gustan, cosas, y se convirtieron en los grandes santos, que nadie hay lo suficientemente santos como ellos, y entonces todos los demás los acusan como si fueran demonios. Y esto ya es un vicio. Esa no es la iglesia. La iglesia nuestra es una iglesia donde la obediencia nos consuela, porque nos tenemos que acompañar entre todos nosotros para cambiar, para que nosotros podamos transformarnos y convertirnos. Hay personas de las que nos toca alejarnos a veces, porque están tan mal y no quieren escuchar absolutamente nada para corregirse, que uno le toca alejarse, pero alejarse con amor, sin desprecio. Y de pronto esas personas, mirándolo a uno desde lejos, entienden con el tiempo, por gracia de Dios, de que uno estaba correcto. Pero uno no se va esperando que ellos entiendan que uno estaba correcto. Uno se va sabiendo que hizo lo que pudo. Como decía yo ayer en una de las reflexiones, San Pablo nos da a nosotros una señal muy importante. Él dice:
Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Eso quiere decir que si hay una persona que está confundida, que está mal, que está equivocada, yo cumplo con decirle a esa persona la verdad y lo que yo pienso que es la verdad en lo que yo profeso. Ahora, al decirle eso, yo no espero que esa persona cambie por lo que yo le diga, ni espero que inmediatamente cambie de rumbo. Eso no me corresponde a mí. Eso solo lo puede hacer Dios. Es como cuando usted tiene hijos, o tiene esposo o esposa que no está con Dios, o amigos, conocidos. ¿Usted qué hace? Usted testifica su fe tal y como es, en obediencia, pero no se aterre, no se escandalice y no espere que esa persona le obedezca ya, porque eso no sucede así. El Señor es el único que puede cambiar los corazones, solamente el Señor. Pónganse a pensar los cambios que ustedes han vivido en sus vidas. Esos cambios se han dado porque ustedes le dieron el sí al Señor y Él hizo posible que ustedes cambiaran. Ese es el testimonio mío también. Yo, cuando tuve a bien, por gracia de Dios, salir de las tinieblas en que vivía, le dije sí al Señor porque yo quería continuar caminando con Él después de que Él se me apareció. Pero yo hubiese podido simplemente quedarme donde estaba y no hacer nada para cambiar. Pero el Señor, cuando yo le dije que sí, Él se encargó de lo demás. ¿Cómo hice yo para dejar los vicios en que estaba? Pues Él me dio la fortaleza. Yo tenía que darle el sí y Él hacía el resto. Ustedes se dan cuenta cómo hay gente que tiene que entrar en terapias de años para dejar el alcohol, para dejar el cigarrillo, y eso que muchos ni lo dejan a pesar de las terapias, para dejar vicios de toda clase. ¿Pero por qué? Porque no está Dios en medio de eso. Porque cuando uno tiene a Dios en medio de eso, todo lo que necesita decirle al Señor es: yo no quiero esto, yo renuncio a esto. Y el Señor baja con el hacha y corta eso. Eso es tan sencillo. Uno es como cuando una mujer o un hombre viene y me dice a mí que tiene un amante y está casado y tiene un amante, está en adulterio o vive en fornicación, en unión libre por ahí. ¿Qué hago? Pues la única respuesta es: deje ese amante. No, porque ¿qué va a hacer? Es que no hay nada más para hacer. Cuando una persona vive en unión libre por ahí sin casarse por la iglesia y tiene la excusa de que ya tiene hijos, que ya tiene no sé qué, que lleva muchos años, que esto, que lo otro, no hay sino una respuesta. La respuesta es: o cambia a Dios por una criatura humana, o usted se convierte y deja esa criatura humana y se une a Dios. No hay sino dos caminos. Usted encontrará por ahí el curita que le dice que eso no es pecado y que se deben quedar unidos, porque seguramente ese curita tiene más pecados que esa pareja que vive en unión libre. De pronto es un homosexual o tiene mujer e hijos y vive una doble vida. Normalmente cuando yo he encontrado sacerdotes que permiten que comulguen esas parejas que andan por ahí amancebadas, cuando los miro, los requiso bien, andan en pecado también, andan en pecado mortal. Y por eso permiten eso, porque la miseria busca compañía. Mire que en Amores Leticia, escrito por el Papa, mucha gente cree que el Papa autorizó para que las parejas amancebadas comulgaran. Y eso es una mentira, porque si usted lo lee bien, de todo dice menos de eso. Porque lo que dijo él es que los obispos de cada diócesis tienen que tomar cada caso de las personas amancebadas y estudiarlas para ver por qué razón no se casan, por qué razón viven en unión libre. Y muchos de ellos pueden ser orientados para que busquen la anulación del matrimonio si es que están casados con una persona, para que solucionen el estado en que se encuentran. Eso es lo que sucede, eso es lo que está escrito. Cuando uno lo lee como debe ser, eso es lo que escribió. Pero nunca autorizaron. Sin embargo, hay obispos en Argentina que dicen que eso es lo que el Papa hizo
y en esas iglesias comulga todo el mundo que vive amancebado. Esas son cosas que suceden en nuestra iglesia. Es la confusión, y además que el que vive en pecado busca compañía. Ustedes han visto que, por ejemplo, un fenómeno que les puedo compartir con relación a eso. En los años 80 especialmente empezó a aparecer el SIDA. Ya había aparecido antes, pero en los años 80 se propagó como una epidemia. Y más que todo empezó a aparecer masivamente en San Francisco, California, que es uno de los sitios más grandes de homosexualismo en el mundo. Y es más, ahí se inventaron los desfiles de homosexuales. Ahí han empezado cosas muy malas en California. Entonces, un hombre aparece infectado de SIDA y le dan 3 meses de vida. Y entonces él se dedicó a infectar tantas personas como pudiera, para que no solamente se muriera él, sino que se murieran muchos con él. Esa es la miseria que yo digo que busca compañía. Así hay personas, por ejemplo, que por alguna situación de rebeldía dejan de creer en Dios y entonces quieren que nadie crea en Dios. Y de ahí vienen los famosos ateos que empiezan a atacar la iglesia. De ahí nace el marxismo y nace todo ese ateísmo que se crea de una rebelión humana que se va contra Dios por alguna razón, y con un ángel de ciencia caído sacan algo tan inteligente como el marxismo. Y mire el daño que le ha hecho a la humanidad. La misma Virgen de Fátima advirtió de que Rusia iba a propagar todos sus errores por el mundo si no nos cuidábamos y si Rusia no se convertía. Y obviamente que la Rusia esa de que hablaba la Virgen no se convirtió y propagó los errores por el mundo entero. Y por eso tenemos estos movimientos de izquierda por todo el mundo hoy, nacieron de ahí. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que el consuelo de la obediencia es la promesa de Jesucristo a aquellos que caminan con lo que Él nos reveló. Y lo que Él nos reveló está establecido en la doctrina de nuestra iglesia. Nuestra iglesia católica es la madre de la doctrina celestial. Es un mapa para llegar a nuestro destino. Eso es nuestra iglesia. Ninguna otra iglesia tiene el camino señalado como lo tenemos nosotros. Porque miren, hay mucha gente que profesa fe en Jesucristo y siguen el evangelio de Jesucristo, pero no creen en las tradiciones sagradas, no creen en la sana doctrina de la Iglesia Católica. O sea, ellos alegan de que después de que se escribieron las Escrituras, el Espíritu Santo nunca más se le reveló a la Iglesia. O sea, todo lo que tenemos nosotros escrito por los doctores de la Iglesia y todos los místicos de la Iglesia, eso para esas escuelas bíblicas que se conocen como protestantes, eso es basura para ellos. Porque, por ejemplo, todo lo que escribió Santo Tomás de Aquino, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Santa Catalina de Siena, que son nuestros doctores, Santa Teresa de Ávila, todo eso para esa gente es basura, porque supuestamente el Espíritu Santo no volvió a manifestarse en la iglesia en esa forma teológica o doctrinal. Ellos creen en el Espíritu que viene a enderezarles una pierna torcida o a darles prosperidad. Ese es el Espíritu en que ellos creen, a través de la oración y la alabanza. Pero no creen en un Espíritu que venga a hablarles teológicamente y doctrinalmente. Por lo tanto, todo lo que han escrito nuestros doctores de la iglesia, nuestros místicos, es basura para ellos. Esto es lo que yo quiero decir, de que nuestra iglesia es un compás
para que a través de todos los tiempos podamos navegar con el Evangelio hacia el puerto seguro, hacia nuestro príncipe de paz que se llama Jesucristo. Y por eso el Señor a través del tiempo va inspirando tantos instrumentos que escoge para que ese lenguaje fresco del Evangelio se transmita a través de las culturas, de los diferentes ciclos de civilizaciones humanas. Y eso es la renovación del Espíritu Santo en la iglesia, que es un espíritu que fue prometido por Jesucristo, que dijo que el Espíritu Santo nos acompañaría todos los días de nuestra vida. Nos diría cómo teníamos que actuar, qué teníamos que decir, a dónde teníamos que ir y cuándo debíamos ir o no ir. Y todo esto es la promesa del Señor. Entonces no habla de que el Espíritu Santo dejaría de hablar después de Pentecostés. No. Precisamente en Pentecostés es donde comienza el Espíritu a hablar con más claridad, porque se empieza a manifestar a través de todos los apóstoles. De ahí viene el discurso de San Pedro desde el balcón del cuarto de arriba, donde les llega el Espíritu en forma de lenguas de fuego. Y entendemos que la iglesia nuestra camina con el Espíritu Santo y se manifiesta a través de todos nosotros. Cuando usted es un católico fiel, usted tiene don de consejo. Si alguien le pide un consejo, el Espíritu Santo lo inspira, siempre y cuando usted sea fiel, porque va a aconsejar a esa persona en el Evangelio, lo va a aconsejar con la verdad, no con cosas inventadas. No va a decir, es que en el closet de la casa me habló San José o la Virgen o quién sabe quién y me dijo que te dijera. Ese tipo de supersticiones y locuras no es la que yo estoy hablando. Sí, la Virgen se aparece, pero ustedes se dan cuenta el orden tan increíblemente estricto en que son las apariciones de la Virgen. Tienen un orden extraordinario. Como ejemplo, miren a Fátima nada menos, cómo primero se aparece un ángel, les enseña a orar, después les trae la comunión, después aparece la Virgen, y en todas partes tenemos en las apariciones aprobadas una serie de elementos de orden. Y por eso, cuando el Espíritu se manifiesta en el ser humano católico bautizado, se manifiesta en orden, a través de los dones del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos, cuando somos fieles a Dios, aconsejar a nuestros amigos, y encima de eso tenemos oídos para escuchar, y por eso también recibimos consejo, porque podemos escuchar, porque el Espíritu nos da esa gracia de poder escuchar. Ustedes saben que hay gente que solo habla y no escucha. No tiene el don de escucha, sino que siempre tiene algo para decir. Y sobre todo si tienen alguna locura mística por ahí, pues no están hablando sino de lo que oyen y lo que supuestamente ven, y a nadie escuchan, y por eso nadie les puede dar dirección espiritual, porque están obsesionados. Como decía yo antes, el espíritu del mal es un espíritu obsesivo, y ese espíritu es recurrente. Le sigue mostrando cosas a usted para engañarlo, para que usted engañe a otros, para que se enloquezca. Y al final termina como un loquito por ahí, hablando solo con las nubes, ¿no? Y viendo cosas que no debe. Por eso hay que tener un orden muy grande para que el Espíritu no nos engañe y no empecemos a escuchar voces y a ver cosas que no son verdad y que son ilusiones del demonio. Hoy es el día en que más abunda eso. Hoy es el día, yo por donde paso me encuentro con fenómenos increíbles de gente obsesionada y le dan a uno 50,000 mensajes raros, y yo con el solo tono de la voz ya sé que eso está torcido, porque ya las cosas de Dios son claras y tienen hasta un timbre determinado, hasta en la voz se conocen, en la mirada, en el lenguaje corporal, en la forma en que se expresan. Ya uno sabe si hay espíritu ahí de esos que vienen de abajo o de dónde vienen, ¿no? Y esto tiene que entender uno que, como decía en la charla anterior,
Si nosotros somos los católicos fieles, tenemos el consuelo de la obediencia, que es la paz que Dios nos da. Estamos llenos de consuelo, porque este mundo es un mundo muy oscuro. Estas son las tinieblas. Hay gente que no entiende, por ejemplo, el lenguaje espiritual de las profecías. Cuando se habla de 3 días de oscuridad, hay gente que piensa que es 3 días en que no va a brillar el sol. Cuando lo que se está hablando son de 3 días de oscuridad, pero espirituales. Y esos 3 días pueden ser 3 años, 300 años, 30 años, 3000 años, no se sabe cuánto, pero de oscuridad espiritual. ¿Cómo será que la Virgen de Fátima le dijo a Lucía, cuando mueras, en una edad avanzada ya, será cuando ha comenzado la gran oscuridad? ¿Y acaso cuando murió Lucía hace 5 años, o no sé cuánto hace poco, cuando murió Lucía, acaso se apagó el sol? No, pero según eso ya estamos en una oscuridad inmensa. Y yo pienso que si ustedes le ponen cuidado a lo que está pasando en este mundo, no podría estar más oscuro este mundo. Este mundo cada vez está más perverso, más depravado, más degenerado, más loco. Miren ustedes lo que estos políticos están tratando de aprobar por todas partes, el tipo de agendas que hay, toda esa cantidad de locura con las feministas, los homosexuales, las lesbianas, todos los géneros que hay. Cada vez hay más géneros, ya hasta hay transespecies, gente que cree que es un animal y actúan como un gato, un tigre o quién, y estas locuras que son la mayoría enfermedades mentales, hoy son consideradas como géneros. O sea, porque el mundo cada vez está más pervertido y el pecado es una filosofía de vida, o sea, es un camino. Siempre ha sido el camino del diablo, pero hoy está predicado como una forma de vida. Lo que antes andaba en los subterráneos, hoy anda por los parques. Ya el diablo no se esconde, porque ya está al final del final del final, está desesperado porque el tiempo se le acaba ya y ya sacó todo al aire. Él tiene todas las cartas afuera, porque nos está tirando hasta con las chancletas, con todo lo que tiene. Y sobre todo el pueblo de Dios es a quien más odia, y por eso quiere burlarse de la iglesia, confundir la iglesia, robarse los secretos de la iglesia. Todo eso lo quiere hacer. Y esta es la advertencia de la única manera que nosotros podemos tener consuelo es por la obediencia. Ahí es donde viene el consuelo. Miren ustedes la relación entre ustedes como familia. Cuando uno quiere y respeta a sus padres, a sus hermanos, a su esposo o su esposa, a sus hijos, a sus amigos, hay un orden. Porque uno no se prende de los defectos de ellos, uno no está juzgándolos, uno no se escandaliza con los defectos de aquellos que Dios le colocó como familia, o como amigos, o como compañeros de trabajo, compañeros de parroquia o de comunidad. Uno no está fijándose en los defectos de ellos, uno está viviendo con ellos, acompañándolos a ellos, y ellos lo acompañan a uno en medio de nuestra miseria y nuestra imperfección. Ese es el consuelo de la obediencia. El consuelo de la obediencia es que yo sé que mi esposa no es perfecta, que mi esposo no es perfecto, que mis hijos no son perfectos, que mi iglesia es tan solo perfecta en Jesucristo y no en las criaturas humanas, que este mundo es un destierro, no es un paraíso, que aquí no está nuestra felicidad. Todo eso lo tenemos que tener claro y vivir así, porque si no el diablo nos va a engañar. ¿Cuánta gente anda por ahí, por muy católica que se considere, anda por ahí buscando la felicidad en la tierra?
Y por eso caen en todas estas psicologías modernas, en todas estas técnicas de control mental, de autoestima, de realización personal y toda clase de ideologías y filosofías, porque están buscando la realización personal aquí en la tierra. Ustedes ven como Nuestra Señora de Lourdes le dice a Bernardita: no te prometo felicidad en la tierra, sino en el cielo. Y esto es lo que debemos tener claro de cómo es de específica la enseñanza del Evangelio sobre la vida terrenal. El Señor siempre nos recuerda: estamos de paso, somos peregrinos, aquí no es nuestra casa, el reino de Dios no es de este mundo. Y si nosotros profesamos la fe en Jesucristo, entonces ¿por qué no estamos escuchando ese mensaje tan importante de que el reino de Dios no es de este mundo? Que nosotros estamos de paso, que estamos en tránsito, que somos peregrinos. ¿Por qué razón nos afanamos tanto para alcanzar las glorias de este mundo? ¿Por qué razón estamos tan frustrados porque no hemos podido lograr lo que queremos en este mundo? ¿Por qué razón estamos de afán? ¿Para dónde corremos? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿De dónde viene esa ansiedad? Toda esta ansiedad viene de los apegos que tenemos a la vida transitoria. Por eso estamos mal, porque si tuviéramos apegos a la vida eterna, no estaríamos de afán, porque tendríamos un corazón enfocado a la eternidad y eso ya termina con todos los afanes. ¿Por qué razón una persona que obedece a Dios y es un verdadero creyente, por qué razón esa persona tiene paz? Pues muy sencillo, tiene paz porque no tiene afán, porque el mundo no lo acelera, no la acelera, porque el mundo no tiene conquistado ese corazón. Pero todo el que se deja conquistar del materialismo, todo el que se deja conquistar de las glorias temporales, vive de afán, tiene miedos de todos los niveles, frustraciones, resentimientos, ansiedades, angustias, de todo, dudas. Todo eso vive en el corazón de aquel que se deja conquistar por la temporalidad, porque se le está acabando el tiempo, por eso. Y cuando se mira, se ve que se está arrugando, que se está envejeciendo. Oh, eso sí que asusta, porque se le está acabando el tiempo. Esa es la desgracia de aquel que es tan solo de la carne, que es un miserable, simple mortal, a pesar de que le dieron la inmortalidad en Jesucristo. Eso es muy grave, muy grave. Precisamente lo que el Señor quiere es que nosotros nos despertemos a la gracia que nos ha revelado en Jesucristo, que es nuestra inmortalidad, y saber que al final de esta vida nos entramos por esa tumba para salir a la luz. Eso es importante tenerlo claro, porque para mucha gente esa tumba es el fin. Y todo lo demás revelado de la vida eterna, de la resurrección, eso queda como en una historia, como en una religión, como en un sermón, como en algo que oí o leí o me han dicho por toda mi vida desde el púlpito. Pero eso no ha calado en mis huesos, con eso no camino y eso no es lo que me impulsa. Lo que me impulsa son mis deseos, mis proyectos temporales, mis ambiciones en la vida terrenal. Todo eso es lo que me impulsa. Y por eso soy un simple mortal. Es importantísimo rescatar la realidad de nuestra eternidad, de que no somos criaturas simplemente mortales, de que nosotros trascendemos la tumba, de que nos vamos más allá del cementerio, de que el cementerio es una simple puerta a la eternidad. Eso es lo que es una transición. Cuando usted mire una tumba, solo piense: espero que esa persona haya conocido a Dios y que esa persona haya tenido tiempo de arrepentirse, porque si conocía a Dios y se arrepintió,
entró a la gloria. Y si le tocó un purgatorio, de todas maneras va para la gloria, porque es salvación. Y esto es lo que nos debe importar. Cuando mire un cementerio, no mire el fin, mire la puerta. Es una puerta. Yo siempre digo a la gente, cuando usted tenga la bendición de ser invitado a un funeral, no se olvide que esa es la catequesis más importante de su vida. Por lo que el Señor lo que le está enseñando cuando lo invita a un funeral es de que usted es el próximo. Y eso no se le puede olvidar. Usted también va a terminar en ese ataúd. Y es más, pídale al Señor que termine en el ataúd. Hay gente que ni siquiera llega al ataúd. ¿Cuánta gente no se desaparece en el mar? ¿Cuánta gente no se explota en un avión en el aire y no queda nada de ellos? ¿Cuántos los entierran? A mí casi me asesinan en las selvas de Colombia, la guerrilla, y por poco me desaparezco y nadie me encuentra. Y mucha gente le sucede eso. Por eso es una gracia también poder ser enterrado en la iglesia, en un ataúd, y que la iglesia le realice esos últimos ritos funerales y lo mande al cementerio. Eso es una bendición también, y tenemos que pedir por una buena muerte, porque es importante que tener todo eso claro. Ese es el orden de Dios, así son las cosas de Dios, ordenadas. Con esto no quiero decir que esas personas que se desaparecieron en el mar o explotaron en un avión en el aire se condenaron. Ustedes saben que no estoy diciendo eso. Es que son circunstancias. Y como le decía Santa Mónica a su hijo San Agustín, cuando ya ella descansó, porque San Agustín se convirtió, ya ella antes de morirse le dijo: no te preocupes dónde vas a enterrar mi cuerpo, nunca te olvides de mi alma. O sea, ya no era importante porque no era de llevarse en el cuerpo de ella para África o para donde debía estar enterrada, sino que era que se acordara de su alma. Eso es lo que Santa Mónica le dice a su hijo. Y esto es lo que debemos tener claro nosotros. Pero lo importante es que nos acordemos que el cementerio es una puerta para el infierno o para la luz, pero es una puerta. Y entonces enfocarnos en el sentido eterno de nuestra vida es parte del consuelo del cristiano. Porque ¿cómo se consuela el cristiano? El cristiano se consuela cuando realmente está crucificado con el Señor en ese madero, porque apuesta a la resurrección. Por eso se atreve a crucificarse, porque sabe que esa crucifixión es vida eterna, aunque parezca muerte temporal. Y esto es lo que hay que esforzarnos a alcanzar en nuestros huesos humanos. Porque ¿de qué nos ganamos con tener esta religión? ¿De qué nos ganamos con tener toda esta revelación de Jesucristo si estamos viviendo como miserables mortales? Y si estamos todos afanados y preocupados y confundidos y llenos de ansiedades porque somos tan solo carnales. Porque si fuéramos espirituales no tendríamos ninguno de esos aceleres, ninguno de esos miedos, ninguna de esas ansiedades, y no estaríamos de afán, porque no somos esclavos del tiempo, por eso, sino que vivimos en el sentido eterno de nuestra vida, por lo que Jesús nos ha revelado. Y miren, eso es lo que insiste la Virgen María cada que aparece. Imiten a mi Hijo. Eso es lo que ella dice, insiste. Y cuando imitamos a Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos caminando hacia las promesas. Me voy adelante de ustedes a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Entonces, ¿qué es imitar a Jesucristo? Es caminar tras sus huellas, caminar hacia la casa del Padre, a ese lugar que nos tiene preparados. Eso es imitar a Jesucristo. Entonces ahí dejaríamos toda esta miseria, todos estos afanes, todo eso que estamos viviendo de esta vida mortal y de todos estos aceleres y preocupaciones, inquietudes
que no se calman con nada, porque mientras estemos tan preocupados, pasa el tiempo, pasa la vida y no nos preparamos para el encuentro con el Señor, porque estamos muy ocupados con los afanes de esta vida. El diablo es un experto en robarse el día de hoy a usted, y se le lleva años y años de afán, y ninguno de esos días pudo pensar verdaderamente en la salvación de su alma, sino que está más preocupado por las arrugas de su piel, está más preocupado por alcanzar las metas que se fijó, los sueños que se dibujó. Eso era lo más importante, cuando en realidad lo que la iglesia nos enseña es a colocar los ojos en Jesús, a colocar los ojos en el horizonte de la salvación, en la esperanza eterna. Tenemos que aprender a vivir así. Mire cuánta gente anda por ahí atormentada porque está toda pegada a las criaturas, apegada al dinero, apegada a la vida, a todo está apegado. Entonces vive miserable, a todo tiene una tristeza diferente, porque está sufriendo por cosas carnales, temporales. Y claro, eso es natural, eso no es un pecado. No, pero es que si nosotros vamos a hablar acá de Jesucristo y vamos a hablar de nuestra fe, más vale que hablemos de la perfección. ¿Qué tal que yo viniera a hablarles mediocridades a ustedes? Hay mucha gente que le encanta eso, que llega un curita y dice, ay, no sean tan duros con ustedes mismos, ustedes ahí vayan, que el Señor los quiere así como son, Él los ama así, Él es misericordioso. ¿Quién va a cambiar con ese sermón? ¿A quién le va a dar fuerza para perfeccionarse o santificarse si le hablan así? Nadie hace nada, porque lo están consolando en su miseria, para que siga en su miseria. Eso no es así. La verdad es que el Señor nos quiere exhortar hacia la perfección, hacia la santidad. Por eso San Pablo dice, si quieres ir al estadio a participar en los Olímpicos, más vale que te prepares como un buen atleta. ¿Qué está diciendo? Es que ustedes saben lo que envuelve preparar un atleta para que se gane los Olímpicos. Ese tiene que trabajar muy duro. Pero en esto San Pablo está hablando de los Olímpicos de la vida eterna. Si un atleta, para ganarse una corona perecedera, se tiene que preparar como se prepara, ¿cómo será la preparación que necesitamos nosotros para ganarnos una corona eterna? Piensen en eso. Se necesita trabajar muy duro todos los días de nuestra vida. Un pianista, un violinista ensaya 8 o 10 horas diarias para poder ser un verdadero profesional. Y eso es una simple profesión humana para alcanzar coronas humanas. ¿Cuántas horas tenemos que trabajar nosotros todos los días para poder estar en forma, para enfrentarnos al misterio de la luz que nos espera a través de esa puerta del cementerio? Tenemos que prepararnos muy bien para poder pararnos al frente de la luz y no quedar encandilados, enceguecidos y entorpecidos. Y no sea que terminemos corriendo hacia las tinieblas porque no resistimos la luz, porque estamos tan desnutridos que la luz nos quema. ¿Ustedes han oído que los demonios se queman con la luz? Por eso no resisten la presencia de un espíritu del cielo, se queman. No resisten. Que no seamos nosotros esos al final de esta vida, que no resistimos la luz, porque estuvimos amparados en la luz material del sol, de la luna, de las estrellas, del dinero, de las pasiones de la carne, de los seres humanos. Esa no es luz verdadera, esa luz no trasciende, esa luz no se queda con el alma. Tenemos que buscar la verdadera luz. Y esa verdadera luz es el amor de Dios en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, para que nosotros podamos alcanzar esa realidad espiritual de entender de que somos criaturas eternas, que no somos solo temporales,
que no nos asustemos con el tiempo, que no nos asustemos con la muerte, que no nos asustemos con el desprendimiento de las cosas de este mundo, de las criaturas, de nuestros sueños, de todo lo que nosotros somos, que no tengamos miedo de eso, sino que seamos libres de verdad. Voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra terminemos todo lo que aquí hemos reflexionado hoy. Y les voy a leer a ustedes del libro del Apocalipsis, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: Éfeso, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Date cuenta pues de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti y cambiaré de su lugar tu candelero, si no te arrepientes. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaítas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios. Miren que el Señor habla muy claro. Si nosotros hemos de creer en la palabra del Señor, tenemos que escuchar palabras que Él nos ha revelado y entender que eso es lo que Él pide. Él pide, Él es estricto. El Señor es muy estricto. ¿Por qué? Porque quiere para nosotros la perfección, la santidad. Eso es, y por eso es estricto. No es mediocre, no es tibio, sino que el Señor es perfecto. Amén. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. En este momento me toca volarme ya porque tenemos otras actividades. Que el Señor los bendiga y los proteja, y esperemos que el Señor nos reúna de nuevo aquí o por allá bien arriba, ¿no? Amén.